Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo seminario de preapertura. Por favor, confirmar audio y video. Perfecto, me confirman que tenemos muy buenos días. Alejandro, Víctor, Gustav, Félix, Víctor. Mi nombre es Felipe Sepúlveda, vamos a comenzar hoy día con el seminario de preapertura para dar cierre ya a una semana bastante interesante en inversiones y a la espera del día de hoy de los datos de empleo no agrícola de Estados Unidos, el principal dato del día. Mirando un poco el calendario económico, ya tuvimos en la mañana datos interesantes, sobre todo de producción industrial de España, la cual salió mucho mejor de lo esperado. Tenemos ahora empleo de Canadá para todos aquellos que operan divisa. Y también tenemos hoy día, como habíamos comentado, el dato de empleo no agrícola, el cambio de empleo no agrícola a las 10:30 de la mañana, dato sumamente importante en el mercado. Se espera un retroceso, por lo tanto hay que tener mucho ojo cómo este dato puede impactar hoy día en la bolsa americana y en los principales índices bursátiles a nivel mundial. Y obviamente todas las interpretaciones que se pueden hacer. También es importante la tasa de desempleo que se entrega hoy día de Estados Unidos, la cual también va a tener una repercusión, dado que entendamos que diciembre a nivel mundial es un mes donde aumentan los empleos, por lo tanto deberíamos ver una tasa quizás igual o menor. Si no es así es porque hay algún tema que revisar en la economía. Y obviamente tenemos también nóminas privadas de diciembre que también son bastante interesantes a analizar. ¿Ya? Vamos a ir a ver un poco lo que está sucediendo en los mercados paso a paso. Vamos a ir partiendo principalmente por la bolsa americana. Hemos llegado de nuevo a máximo histórico, una vez que se enfrió un poco la tensión por todo el conflicto de Estados Unidos e Irán en los días anteriores, el día miércoles para ser preciso, después de las declaraciones públicas de Estados Unidos, es que hemos visto que la bolsa, tanto en sus tres índices, hemos llegado a nuevos máximos históricos, como podemos ver, 3.283 para el S&P, 9.047 para el Nasdaq y 28.980 para el Dow Jones. Si vamos un poquito al detalle, podríamos ver los movimientos que se podrían presentar para el día de hoy. Hoy día, la verdad, lo que podemos revisar principalmente es que este piso que se encuentra aquí de esta zona de ahí, de los 3.263, 3.253, este rango va a ser sumamente importante porque estamos haciendo las posibilidades de retroceso. En la parte superior, dado que estamos en máximo histórico, es difícil saber hasta dónde podríamos llegar mirando histórico. Lo que sí podemos ver y lo que es importante es que, como les decía, tenemos datos de empleo no agrícola y tenemos datos y tenemos tasa de desempleo de Estados Unidos, los cuales nos podrían dar harta volatilidad a las 10:30 de la mañana, por lo tanto, podríamos ver tocar zonas de acá, como habíamos dicho, entre los 3.263 y 3.253, si es que salen datos negativos, y en el caso de datos positivos podríamos ir a buscar nuevos máximos históricos. Si se fijan también, estamos entrando en una zona de compra en el RSI, y lo mismo en dirección del oscilador estocástico en esa. Por lo tanto, es sumamente importante tener ojo hoy día, dado que estos datos nos van a dar mucha volatilidad. Es un muy buen momento para estar ahí presente, operando el dato, para poder anticiparse a todos aquellos que tengan operación en ello. Después, si miramos el Nasdaq y el Dow Jones, tenemos situaciones sumamente similares. Por lo tanto, ahí, si lo vemos en un espacio diario, lo que podemos ver son ciertos movimientos. Si se fijan, el retroceso que podríamos ver principalmente es de acá, a esta zona de aquí. En primera instancia sí se da un retroceso sumamente importante del instrumento. También estamos en zona de sobrecompra. Lo mismo pasa con el oscilador estocástico. Por lo tanto, datos negativos de
empleo no agrícola o de desempleo nos podrían traer a esta zona de nuevo o incluso romper hasta acá. Y de no hacer así, podríamos ir a buscar de nuevo nuevos máximos históricos. ¿Ya? Ahora, lo mismo pasando en el Dow Jones, el mismo análisis se aplica para allá. Y ahí podríamos ver rangos de movimiento un poco más acotados. El Dow Jones tiende a ser mucho más mesurado en su operativa. Por lo tanto, podríamos ver retrocesos hasta la zona de acá, es decir, de los 28.855 a los 28.735, si es que hay un retroceso por los datos, y si no, ir a buscar de nuevo máximo histórico. Aunque aquí tenemos un escenario un poquito diferente, todavía no llegamos a una zona de sobrecompra, así que hay más potencial de crecimiento que en los otros. ¿Ya? Ahora, pasando a otro ámbito y viendo un poquito cómo están las cosas a nivel mundial con el tema de Estados Unidos e Irán, es que esta semana hemos tenido en el petróleo y en el oro literalmente una teleserie y un rally de movimientos. Como pueden ver, si se fijan en gráficos diarios, la vela que se armó el día miércoles cuando se declaró Donald Trump, y además de eso, la noche anterior hubieron bombardeos por parte de Irán, y a eso le sumamos que ese día también salieron los datos de stock de petróleo, que no salieron muy buenos, que digamos, salieron bastante sobreestoqueados, es que tuvimos esta caída muy grande del mercado, sumamente fuerte, que se reafirmó el día de ayer y que hoy día ya intenta hacer un movimiento un poco diferente. Lo importante aquí, y mirando esto es sumamente importante, la tendencia semanal, es que seguimos respetando esta directriz de aquí de máximos decrecientes, o sea, de máximos crecientes. Por lo tanto, como podemos ver, este canal que se forma acá en gráficos diarios, que se reafirma en gráficos aquí de semanales y seguimos manteniendo este canal y esta tendencia. Por lo tanto, para hacer el análisis intraday, para ver los movimientos, es sumamente importante entender que seguimos moviendo dentro de este canal. Y es ahí donde podemos tener rangos de movimiento entre los que vemos ahora, entre los 58.57, que es el punto clave abajo, hacia los 60, posterior hacia los 61.03, y de ahí, obviamente, un ataque a esta zona superior de tratar de recuperar todo este del retroceso Fibonacci hasta los 63 0,08 dólares el barril. También tenemos que mirar que en indicadores técnicos, si miramos en gráficos diarios, hemos tenido aquí en el RSI también máximos crecientes, o sea, mínimos crecientes también, y aquí una pequeña ruptura que está tratando de darse la vuelta. Lo mismo pasa con el oscilador estocástico, por lo tanto nos da señales de podría subir un poquito más. Así que en general la visión que podemos ver en el WTI es de cierta lateralización después de estos días de alta volatilidad por el escenario de Estados Unidos e Irán, y hay que tener mucho ojo entre el rango entre los 61.03 y el 58.57 de dólares el barril, con una posibilidad de ataque, eso sí, al 100% de Fibonacci de los 63.08. Hay que ver lo que va sucediendo mientras aumente el conflicto entre Estados Unidos y Irán, o si disminuye, va a ir habiendo alta volatilidad en lo que es el petróleo. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo si es que salen las noticias respecto a ese tema. Ahora, si miramos el oro, también tenemos una situación un tanto similar. Después de dadas las noticias que salieron el día miércoles, hemos tenido una fuerte caída, rompiendo esta directriz alcista que hemos tenido en gráficos diarios y dando señales de cierto retroceso en Fibonacci hasta la zona que podríamos ver incluso de los 1516, 1529, que corresponde al 38, al 61.8 Fibonacci y el 50% de Fibonacci. Eso en el largo plazo. En el corto plazo lo que podríamos señalar y lo que podríamos estar viendo en qué rango nos moveríamos, si se fijan, y mirando la gráfica aquí en gráfico horario, el movimiento que nos da es en retroceso, incluso a esta zona de los 1541, 1529. Hay que tener mucho ojo, porque dado que se está moviendo
y todo este movimiento y este brusco movimiento se dio netamente por las noticias del conflicto, es que cualquier noticia que pueda salir este fin de semana pueda darnos una volatilidad muy, muy fuerte y quizás un gap tanto arriba o abajo para el día lunes. Así que hay que tener mucho ojo a todos aquellos que tengan posición de evaluar bien si vale la pena sostenerla o simplemente o correr el riesgo de dejarlas de un viernes para un lunes, dada la situación actual, y quizás intentar eh, asegurar las ganancias y retomar las posiciones el día lunes. En lo particular, como les decía, tenemos rango de movimiento y tenemos una visión un poco más bajista para el día de hoy, donde podríamos vernos en movimientos hasta la zona, como decía, del 50% de Fibonacci aquí abajo, es decir, a los 1529, y como recuperación, si es que se empieza a dar vuelta un poco el mercado, podríamos llegar a la zona de los 1573, pero no antes rompiendo la zona de los 1561. Ahí están los espacios que podríamos dar en el movimiento. Si bien hoy día, los días viernes, la volatilidad un poquito más baja, hay que estar al dato ahí también el calor de las noticias en lo que pueda suceder. Pasando un poco ya al ámbito aquí en Chile, podemos ver un dólar peso que ha tenido un rango de movimiento bastante interesante, dado que no hemos entrado en una zona de lateralización entre los 771 y los 760. Hoy día en este momento ya nos encontramos en 769. Hemos estado dando lateralización un poco sin saber qué es lo que pueda suceder. Hemos perdido tensión por el tema de guerra comercial, hemos perdido tensión por el tema conflicto Estados Unidos-Irán. El Banco Central esta semana decidió no salir a vender dólares de forma spot. No sabemos qué es lo que va a suceder de nuevo, si es que van a salir la próxima semana o no. Y eso ha tenido un cierto grado de incertidumbre donde los inversores no saben qué hacer. Venden un día para comprar al otro y da un escenario de movimiento que es un tanto incierto de lo que podríamos alcanzar. Es importante entender que el dólar index, como lo tenemos acá, viene subiendo hace ya más de 4 días y el cobre a su vez viene cayendo también hace un par de días, pero también está entrando en una zona de lateralización. Por lo tanto, el dólar peso lo que podríamos ver son rangos de movimiento entre el día de hoy, no más en realidad de esta zona de acá, de los 777 y abajo a lo más 757. Lo que nosotros esperamos para el dólar peso hoy día en realidad es una volatilidad bastante baja, debido a que no hay grandes noticias que nos permitan mover. La volatilidad de los días viernes siempre es mucho, mucho más baja. Por lo tanto, es sumamente importante entender que quizás el movimiento del día de hoy sea bien leve. En visión un poquito más a largo plazo, lo que podemos ver es nos da un RSI que está también entrando en una zona de lateralización. De hecho, lo encontramos en los 50 puntos. Y también el oscilador estocástico, eso sí, nos da una dirección un poco más bajista. Entonces, es más, si miramos un poquito más a largo, lo que podemos ver es una visión mucho más alcista según los indicadores técnicos. Tenemos un RSI en dirección hacia hacia zona de sobrecompra y lo mismo el oscilador estocástico. Por lo tanto, mucho ojo para aquellos que operan en largo plazo con el dólar peso, debido a que podríamos ver alzas la próxima semana si es que no se toman medidas para frenar un poco. Y si es así, perfectamente podríamos regar de nuevo a rangos de 800 pesos si es que no se le da el freno suficiente al dólar peso. Por eso es importante esta zona de aquí para tener en cuenta. En el corto plazo, o por lo menos para el día de hoy, la volatilidad va a ser bien corta, bien pequeña. De hecho, es necesario casi ir a mirarlo en gráficos de 5 minutos y como podemos ver, el rango de movimiento que se nos da en esta situación no es más que, como habíamos señalado, máximo los 777 y abajo 755. De hecho, incluso podríamos decir que en realidad el piso lo podríamos ver en el rango de movimiento de los 758. E incluso podríamos acotarlo un poco más, estando siendo muy optimistas. 770, 771, el gran techo que podríamos ver el día de hoy. Por lo tanto,
mucho ojo a aquellos que estén operando el dólar peso. Como siempre hemos conversado acá, es sumamente importante entender las visiones de largo plazo para operar en el corto plazo. Por lo tanto, en el largo plazo se ven y hay señales alcistas de parte de los indicadores técnicos. Eso no quiere decir que siempre se cumpla. También entendamos que las noticias pueden influir mucho. Y la próxima semana tenemos reunión de Estados Unidos y China por la guerra comercial el día 13. Por lo tanto, para firmar el acuerdo en primera fase, por lo tanto, ahí podríamos ver noticias interesantes que nos podrían dar movimiento, bueno, no solo en el dólar peso, también en los índices bursátiles. Por el momento nos quedaría también revisar el DAX alemán, que lo han pedido bastante. Denme un segundo. En el caso del DAX alemán, lo hemos estado revisando harto rato. En la visión de largo plazo que hemos estado dando hace mucho rato ya, es que tenemos una directriz alcista muy fuerte aquí, como pueden ver. Esta directriz ya viene desde 2018 el DAX subiendo con mucha fuerza, ha tenido ciertos retrocesos, pero seguimos. Pero acá se nos acentúa esto con mucha más fuerza ahí, lo cual es sumamente interesante. Ahora, si nos vamos un poquito más a fondo, a revisar un poquito más el detalle, es que el rango de movimiento sigue siendo alcista y no hay señales bajistas, pero aquí hay que tener mucho ojo. Tenemos un RSI y un oscilador estocástico, sobre todo el RSI que viene saliendo de una zona de sobrecompra, podría habernos dado una falsa salida por lo que ve aquí y podríamos seguir un pull hacia arriba. Si es así, el rango de movimiento que tenemos que ver es mucho más de largo plazo, dado que estamos en zonas que no veíamos desde más de 2 años. El techo que podríamos ver para el día de hoy en el caso del DAX alemán, como pueden ver, es muy cercano a la zona de los 13.636, 13.573. Y de retroceso, un ataque a esta directriz bajista que tenemos acá. O sea, esta directriz alcista de mínimos crecientes que tenemos acá. Hoy día la volatilidad está muy pequeña a pesar de los datos económicos y de romper la zona que ya habíamos hablado, que este techo que está muy cercano, ahí nos tendríamos que entrar a mirar rangos de mucho más atrás, lo cual es bien difícil. Por lo tanto, estamos muy cercanos a máximos anuales, estamos a punto de romper esas zonas, por lo tanto es sumamente interesante considerar que de ruptura de los máximos que podrían venir por datos más positivos por parte de Europa la próxima semana, que el rango de movimiento que se puede señalar es una ruptura acá y de retroceso, una zona en primera instancia, de atacar esta directriz que se está armando de mínimos crecientes, ¿ya? Ahora, no sé qué otros activos les gustaría que revisáramos para que me comenten, así le podamos dar un detalle. Estimado Marcelo, efectivamente, ya conversamos del US 500 y nos encontramos en máximo histórico y los datos de las 10:30 son los claves. En el caso de la libra, en particular, a la libra lo que podemos ver, considerando la libra dólar, es que tenemos esta situación de antesala a lo que se viene para el Brexit. Hemos tenido ciertas noticias con respecto a Boris Johnson y las negociaciones que él está sí o sí espera salir ahora, el 31 de enero, sí o sí de la Unión Europea y está completamente negociando hasta más no poder, pero la situación por el resto de la Unión Europea esperan negociar todo este año para que la salida no sea tan brusca. Si lo consideramos así y vemos un rango de movimiento, entramos en una zona de lateralización, lo que podemos ver acá, del instrumento, pero siempre respetando esta situación de máximos crecientes que venimos trayendo desde hace un largo plazo ya. De hecho, si miramos un poquito la visión de largo a través de gráficos diarios,
lo que podemos ver es lo siguiente, miren. Desde octubre a la fecha es que tenemos máximos crecientes y mínimos decrecientes con esta directriz de mínimos crecientes que podemos ver aquí. Y aquí tuvimos una leve ruptura el otro día. Pero tenemos una búsqueda de nuevo. Pero aquí la banda de Bollinger, si se fijan, se está achicando mucho y nos está dando una señal de que es muy probable que entremos a una zona de lateralización. ¿Por qué? La falta de noticias o la falta de liquidez, dado la situación de Brexit, es que nos tiene en esta circunstancia. Es muy probable que a medida que nos vayamos acercando al 31 es que empecemos a ver movimientos mucho más fuertes, mucho más bruscos, lo que es la libra, dado que nos van a empezar a salir muchas más noticias por parte del, del Brexit. Por el momento, los rangos de movimiento, dado que estamos en una zona bien lateralizada, quiere decir que van a ser bien acotados. Es decir, si lo miramos en detalle, si se fijan, la banda aquí está cada día más acotada, por lo tanto, lo que podríamos ver son rangos de movimiento entre los 1.31105 y acá abajo los 1.30095. Ese es el rango de movimiento que podríamos ver el día de hoy, dado la lateralización del mercado, y después de romper acá podríamos ir a atacar a los 1.31626, pero no es mucho. Falta noticias, falta volatilidad, debido a que todos están a la espera de lo que pueda suceder con el tema Brexit. A medida que se vayan saliendo más noticias, quizá vamos a poder ver más movimiento. En el caso de Juan Manuel, nos pregunta por el IBEX de España. Vamos a revisar un poquito. Veamos un poco lo que está sucediendo en España. En general, España está con un proceso político bastante interesante de decidir presidente. Llevan ya casi 4 o 5 años tratando de elegir un presidente. Han pasado por más de 10 elecciones en los últimos 5 años. Por lo tanto, están en un proceso quizás de consolidación política que les permita también afirmar un poco la situación. Si miramos y hacemos un poquito de análisis técnico básico, lo que podemos ver aquí es claramente una directriz de mínimos crecientes, pero aquí hemos entrado en un mes casi de lateralización del mercado y no se ven señales para que eso cambie. De hecho, si se fijan aquí, el oscilador estocástico se volvió loco en situaciones, entró y salió, entró y salió, entró y salió, por entradas y salidas falsas dadas las noticias que estaban saliendo con respecto eh, para las noticias que fueron saliendo durante toda esta situación. Hoy en día lo que podemos ver y con cierta dificultad es que podríamos ir a atacar esta zona alta que no vemos desde el año 2018, que serían los 9.904, pero lo cual le falta aún mucho más. Antes de eso tiene que romper esta zona de acá, tiene que romper este fuerte techo que está teniendo los 9.677 y posterior a eso ir a atacar acá, los 10.000, por decirlo así. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario que para que pueda mejorar la situación en España y podamos ver un alza en el IBEX, que haya una consolidación de esta situación política y que empiecen a haber un mejor aire económico para que podamos ver un ataque y una ruptura aquí. Si no, de no darse así, podríamos volver a atacar esta zona de esta directriz que tenemos acá de mínimos crecientes y seguir viéndolo así. En el intraday, y ya siendo más preciso y siguiendo lo que habíamos hablado antes, el rango de movimiento sigue siendo ahí. Máximo los 9.677 y abajo no más que los 9.454. ¿Ya? En este caso, los otros, Rafael nos pregunta que dónde puede ver noticias y qué noticias afectan a los índices americanos. La verdad, Rafael, todo lo que suceda en Estados Unidos le afecta, todo lo que suceda, lo que pueda suceder a nivel mundial afecta. Nosotros tenemos una sección de noticias aquí en la plataforma y también tenemos un calendario económico que son datos que afectan. Hay distintos portales
en internet que entregan noticias de mercado. Lo importante es entender y empezar a analizar qué noticias y empezar a entender cómo un inversor piensa. Y es decir, si Donald Trump habla, ¿cómo me afecta a mí esto como inversor? Y ahí uno va a poder encontrar dónde repercute esa noticia. Siempre una noticia económica, una noticia política tiene una repercusión en el mercado. Lo importante es saber dónde. Y para eso la mejor forma de entender a mí como inversor esta noticia, dónde me afecta. Y ahí uno va a poder ver dónde están. En el caso de los índices bursátiles, entendamos que es un conglomerado de acciones de empresas, por lo tanto, cualquier cosa que afecte a la economía estadounidense, que afecte a la empresa estadounidense, que afecte a la estabilidad económica o política, le va a afectar o lo va a favorecer. Por eso es sumamente importante nunca olvidar las noticias. Y ya por último, que nos pidieron el dólar canadiense, vamos a revisarlo inmediatamente. Denme un segundo. Ya, en el caso del dólar canadiense, Canadá viene con un tema bastante importante hace varios días ya. El tema de los incendios le ha dolido mucho a Canadá y eso ha hecho que se fortalezca un poco la situación del dólar aquí. Si se fijan, hemos estado muy cercano a lo que ha sucedido con el dólar index. Si se fijan, tenemos caída en la zona de acá con el dólar index y después alza. Lo mismo ha sucedido con el CAD aquí. Por lo tanto, entendiendo eso y entendiendo que en indicadores técnicos aún tenemos ciertas alzas, es que podríamos ver rangos de movimiento en lo que va hoy día y la próxima semana, siéndoles muy sinceros, entre los 1.31790, ya en el piso que se ha dado con mucha fuerza de los 1.29582. Por lo tanto, ese es el rango que podríamos ver de movimiento en lo que va el dólar CAD. Pero la situación se ha puesto un poco lenta debido a los fuertes incendios que están viviendo en general y la situación económica y política mundial que hemos estado viviendo. Por lo tanto, no hay mucho movimiento. Ahora, me pido disculpas en el caso del dólar canadiense, estaba pensando en el dólar australiano. El dólar canadiense, hemos tenido noticias con respecto a que el avión que cayó en Irán, había más de 65 canadienses, por lo tanto ellos se están metiendo muy fuerte en lo que está sucediendo con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y eso ha hecho que, que la tensión entre países que no estaban involucrados en esta situación se empieza a aumentar y quizás podríamos ver noticias con respecto a eso. Ellos señalan que no creen que Irán, que el avión que cayó en Irán haya sido por accidente, sino que fue por un misil tierra-aire, y eso ha aumentado un poco la volatilidad y ha debilitado un poco el canadiense con respecto al dólar, debido a que la incertidumbre política siempre debilita una divisa. Por lo tanto, al ver este debilitamiento en la divisa y si sigue aumentando la tensión, es muy probable que podamos ver subidas en el dólar canadiense debido a que se desfavorece el canadiense por las tensiones políticas. En general, lo importante es tener mucho ojo. Estamos en un periodo donde hay una alta cantidad de noticias que nos pueden afectar. El mercado en general está pasando por un periodo de eh, mucha volatilidad por este tipo de cosas, y en el corto plazo es sumamente importante eh, tener ojo a eso, a las noticias que están saliendo. Es muy importante tener y estar operando ahí constantemente para evitar chascarros que de repente por dejar posiciones a largo plazo que podrían ser ganancias, en realidad con toda esta volatilidad podrían generarse en cuantiosas pérdidas. En el caso de Cristóbal, que nos pregunta que con las noticias que hay, qué movimientos podríamos ver en el corto plazo, asumo que en el dólar canadiense, en el corto plazo lo que podemos ver, como decía, en el 1.29 y 1.31, ese es el rango de movimiento que hay, que podrían aumentar si es que siguen habiendo las noticias en general. Y en el caso de los índices bursátiles, principalmente salir de zona de máximos históricos si es que la tensión entre Estados Unidos e Irán aumenta y el conflicto o los datos económicos no acompañan.
Por el momento, como les decía, mucho ojo con las noticias. Hoy día tenemos datos de empleo no agrícola a las 10:30. Los invito a que estén mucho ojo ahí. Yo creo que vamos a tener una alta volatilidad en el mercado y hartos movimientos dado ese dato. Y tenemos también tasa de desempleo en Estados Unidos. Así que mucho ojo a los datos de mercado hoy día y la próxima semana. Ojo a las noticias. Y estar atento a lo que pueda suceder. Siempre es importante considerar que el Donald Trump puede salir con alguna noticia ahí el fin de semana que nos da alta volatilidad cuando habla el mercado. ¿Ya? Por el momento me despido, que tengan un excelente día de trading, un excelente fin de semana con todos sus seres queridos y su familia y conversamos para la próxima. ¿Ya? Muy buen día.